Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. Bien, vamos a leer allí la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Queremos ver, hermanos amados, el mensaje, la oración en el cuerpo de Cristo. La oración en el cuerpo de Cristo. En este libro de los Hechos encontramos el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Pero este nacimiento y desarrollo de la iglesia vino también, hermanos, con persecución, acompañado de persecución. La iglesia iba avanzando y fortaleciéndose, pero al mismo tiempo estaba siendo perseguida en medio de Jerusalén. Y es aquí un caso muy específico de esa persecución. Ahora Pedro se encontraba preso en manos de este hombre, el rey Herodes. Y este hombre, Herodes, sabía que esto agradaba a los judíos. Ya habían detectado que ese grupo de personas que seguían a Jesús no tenían mucha relación con los judíos. O mejor dicho, no tenían una buena relación. Y por eso Herodes ve que el hecho de que él matara a Jacobo, un seguidor del Señor Jesucristo, hermano de Juan, y que ahora tenía preso a Pedro, el apóstol, esto agradaba a los judíos. Y entonces, amados hermanos, esta es la condición en la que se encontraba. Había persecución, había dificultad. Tenían dificultad con los judíos, sus propios hermanos y pueblo, pero también las autoridades estaban persiguiendo a la iglesia. Y quiero, hermanos, que notemos cómo este medio privado y público de gracia, la oración, un medio privado en el cual perseveramos, un medio público en el cual la iglesia se reúne a orar, se convirtió en una herramienta poderosa, un arma poderosa para mantenerse firme y sostenido en medio de la persecución. La iglesia crecía, la iglesia empezaba y Satanás deseaba destruir la iglesia desde sus inicios. Y fue la oración un acompañante fiel, fue la oración un amigo fiel que llenó a la iglesia de fortaleza y de ánimo para perseverar buscando el rostro del Señor su Dios. Antes de continuar, quiero agradecer al Señor por el pastor Francisco Guzmán, un bosquejo que él preparó hace un tiempo atrás, me ayudó bastante para yo completar este mensaje. Hermanos, ¿qué es orar? ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando se reúne? ¿Qué es lo que tú haces cuando estás delante de Dios? Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón, el alma delante de Dios. Y esto por medio de Jesucristo. No solos. Derramamos el alma en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son
conforme a su palabra, para bien nuestro y para bien de la iglesia. Miren qué hermosa definición de la oración. Esta definición la tomamos de Juan Bunyan y su libro La oración. Entonces es importante ver cómo la oración se compone de nuestra alma, de nuestro corazón, pero también está unido a Cristo. Y lo voy a volver a decir, orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón, el alma ante Dios. Yo derramo mi alma, yo derramo todo mi corazón, mis afectos delante de Dios. No solo por medio de Cristo, a través de Cristo, porque Él es nuestro mediador. Y también en el poder, en la ayuda del Espíritu Santo. Cristo intercede por mí y el Espíritu Santo me ayuda para buscar a Dios en oración. ¿Pero qué buscamos? Buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con una humilde y fiel sumisión a su voluntad. Yo me someto a su fiel y santa voluntad. Y quiero, amado hermano, que vea aquí esta oración que levantó el pueblo de Dios en Hechos capítulo 12. Pedro estaba en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia, dice el versículo 5, derramaba su corazón en oración a través de Jesucristo. La iglesia clamaba a Dios de corazón con la ayuda y poder del Espíritu Santo, buscando el cumplimiento de la promesa de Dios, buscando que se cumpliera la palabra de Dios para el bien del pueblo de Dios, para el beneficio de la iglesia. Ellos se sometían a Dios. He aquí el secreto de una oración verdadera, derramar el corazón. Eso es lo que hace la iglesia y fue delante de Dios en oración. Amados hermanos, en medio de la persecución, en medio del inicio de la iglesia, ambas cosas estaban sucediendo en el libro de los Hechos. ¿Qué hacía la iglesia? Para poder mantenerse firme, siendo un retoño, siendo un árbol nuevo, se fortalecía en el poder del Espíritu Santo en oración. Derramaba su alma delante de Dios. La iglesia hacía oración a Dios sin cesar. ¿Por quién? Porque había una necesidad. Por Pedro. Este es el secreto, derramar el corazón delante de Dios. Al acudir a la oración, recordemos dónde estamos yendo. Cuando tú oras, tú no estás en tu cuarto, tú estás delante del trono de Dios. Cuando tú oras, tú no estás en la cocina. Cuando tú estás clamando a Dios, hermano, tú no estás en la iglesia, tú estás delante del trono de Dios. Tienes que recordar eso. Lleva eso a tu corazón. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Observe, cuando usted y yo oramos, ¿dónde estamos? En el trono de la gracia. Es como si la cocina donde esa mujer piadosa, donde está lavando, fregando o haciendo alguna actividad con sus hijos, cuidándolos, cuando ella ora, su alma está en el trono.
Cuando un creyente está en su aposento, cerrada la puerta, ¿dónde está su alma? En el trono de la gracia, donde está Dios sentado, donde está Dios oyendo atento la oración de su pueblo. Al acudir a la oración, recordemos que donde estamos yendo es allí, Hebreos 4:16, a un lugar en el que podemos entrar confiadamente, porque Cristo Jesús nos abrió esa gran puerta. Confiadamente, porque el Espíritu Santo nos ayuda, como dice el libro, en la carta de Pablo a los Romanos, nos ayuda a orar en su capítulo 8. No debemos pasar tiempo divagando. Recordemos que estamos en la presencia de Dios, en su trono. Él está sentado reinando y te ha concedido una anuencia, te ha concedido una cita. Cada vez que tú oras, Él te está concediendo una oportunidad para que el mundo, para que la creación, para que tu propia vida y la vida de otros sea transformada por el poder del glorioso Dios. Querido hermano, no debemos ir a divagar en nuestra mente como borrachos que se están durmiendo luego de haber bebido, luego de haber tomado. Cuando tú vas a orar, lleva tu oración con un corazón humilde. Lleva tu oración delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido hermano, tienes que mirarte a ti mismo como Moisés. Cuando Moisés entraba a orar a aquella habitación de telas, la gloria de Dios descendía. ¿Tú percibes esa gloria de Dios cuando tú oras? ¿Lo has pensado así? El Dios eterno, el Dios todopoderoso, se acerca a tu habitación, se acerca a tu casa y su Shekinah, su gloria, llena tu casa. Porque tú estás con reverencia, con temor y temblor, orando a tu Señor. Querido hermano, el Salmo 34, versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron al Señor, los que se inclinaron y elevaron su alma delante de Dios, no fueron avergonzados. Amado hermano, por lo que nuestra oración debe a Dios ser sincera, consciente y afectuosa. Nuestra oración va delante de un trono de gracia y de bondad, y está siendo escuchada. Por eso es que la iglesia hacía oración sin cesar. Estaban tocando a la puerta del trono de la gracia. Hechos capítulo 12. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba preso. Herodes tenía todo preparado porque mató a Jacobo, y ahora pensaba posiblemente hacer lo mismo con Pedro. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Iba delante del trono de la gracia por él. Clamaba al Señor por él. En segundo lugar, amado hermano, en segundo lugar, la oración en el cuerpo de Cristo es aquella que debe de realizarse sin cesar. Sin cesar significa sin parar, continuamente. Eso es lo que dice el versículo 5. La iglesia hacía sin cesar, sin parar,
se mantuvieron delante del trono de Dios continuamente orando. En el griego, el idioma original en que se escribió este libro, nos dice, velaban orando incesantemente. Esto expresa como que alguien se mantiene despierto en el ejercicio continuo de orar y de forma persistente, continua, ininterrumpida. Esa es la oración que la iglesia necesita. La petición de que el apóstol Pedro fuera liberado estaba siendo llevado por cada hermano de forma continua, de forma ordenada. Cada uno oraba delante de Dios. No tuvieron descanso, se mantuvieron despiertos, no divagando, no como borrachos, sino más bien hablándole al Señor, intercediendo delante del Señor, argumentando delante del Señor. Señor, tu siervo, el apóstol, nuestro hermano. Nuestras oraciones deben ser elevadas con una intensa insistencia. Miren lo que dice Lucas 22:44 del Señor Jesucristo. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Observen cómo luchaba el Señor intensamente en oración. Estos pasajes nos ayudan a comprender el interés de que Dios responda a nuestra oración. Cuando tenemos un propósito delante de Dios, debe ser mantenido. Debemos de orar por eso, velando a las puertas del Señor. Por eso yo le animo a algunos hermanos y hermanas, haz tu lista de oración, donde tú coloques allí tus peticiones, por la que continuamente vas a orar hasta que Dios responda. Por eso, amados hermanos, imprimimos cada miércoles una lista de oración para que usted siga orando por Dante en su casa, para que usted siga orando por Xiomara, para que siga orando por Yami, para que siga orando por Aniel, para que ore por Lizzy. Las peticiones están ahí, sigue orando. Tome esa lista y llévatela a tu casa y ora por tus hermanos. Continúa de forma incesante, perseverando, no dejando tus peticiones al olvido. Muchas veces cuando oramos con mucha intensidad por una petición y vemos que Dios se toma su tiempo para responder, la olvidamos, dejamos de orar. Por eso, amados hermanos, que estas listas son importantes. Por eso es que es importante que usted cada martes, cada miércoles envíe sus peticiones de oración. Porque Dios espera que oremos sin cesar, intensamente, sin cesar, delante del trono de la gracia, como aquel Moisés, como el Señor Jesucristo, quien oraba intensamente. Más y más. El orar sin cesar revela nuestra sinceridad y determinación de obtener de Dios las bendiciones pedidas. Revela nuestro deseo y anhelo. En tercer lugar, hemos visto dos cosas. Hemos visto que la iglesia derramaba su corazón afectuosamente delante de Dios. En segundo lugar, hemos visto que delante de Dios debemos orar sin cesar. Pero en tercer lugar, en Hechos 12:5, encontramos que la iglesia en conjunto se mantiene en oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Es sin duda el hecho de que Dios oye nuestras oraciones privadas. Eso no tiene duda. Pero cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, se une en oración,
amado hermano, amada hermana, se está uniendo la esposa de Cristo para pedirle una petición, para clamar por necesidades. Es la esposa del Cordero de Dios que está delante del trono de su esposo, Jesucristo, pidiendo algo. Es sin duda algo importante, trascendente lo que aquí está aconteciendo. El Señor se deleita en la unidad de su iglesia. El Señor se deleita cuando su iglesia se reúne y están dos o tres reunidos en su nombre y tienen un mismo propósito delante de Dios. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir lo mismo, Dios se deleita y les responde. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A veces usamos eso simplemente para hablar sobre la adoración. Pero también lo podemos usar para hablar de la oración, porque cuando oramos también estamos adorando. Me refiero a la adoración cuando cantamos, cuando adoramos, cuando nos reunimos en el culto público. Pero amado hermano, qué hermoso ver que Dios espera que su iglesia se reúna para orar por su pueblo. Y allí la oración de dos de vosotros o tres de vosotros que se pongan de acuerdo acerca de algo, Dios lo concede, porque es su cuerpo, la esposa del Cordero de Dios. He aquí el cuerpo de Cristo, unido en Hechos capítulo 12, versículo 5, unido, clamando a Dios en oración para que Dios dé libertad al apóstol Pedro. Un mismo corazón, una misma mente, un mismo Dios, una misma fe, un mismo motivo de oración. Es un poder tremendo que Dios está revelando en todo esto, una gracia tremenda. En esta unidad conoceremos la presencia de Cristo y su poder. No es que en la iglesia hay un poder en sí mismo fuera de Cristo. Es que Cristo mora en la iglesia. Es que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Y allí está el poder y la gracia del Señor. Amado hermano, en cuarto lugar, esa oración debe realizarse con propósitos definidos. Debe ser una oración sin cesar. Debe ser guiada por el pueblo de Cristo. Debe de ser delante de Dios, derramando el corazón. Pero en cuarto lugar, debe tener un propósito. Cuando oras, ¿por qué oras? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el objetivo de tu oración? La iglesia oraba por Pedro, para que fuera salvado, para que no muriera como Jacobo. Hay un propósito allí. Hay un listado de peticiones. Señor, salva a Pedro de la muerte. Señor, libéralo de la cárcel. Señor, líbralo de Herodes. Señor, tráelo a tu iglesia. Señor, envía a tu ángel y guarda a tu siervo, que no le pase nada. Hermano, había una lista de oración por Pedro. La iglesia oraba con un propósito. Hacía oración sin cesar. Nosotros no podemos perder la importancia de esto, porque al orar debemos de ir con propósitos definidos. Pues el peligro de simplemente abrir la boca y pensar que todo te va a llegar en el momento, es que comenzamos a decir tonteras. Comenzamos a pedir por cosas que en realidad a veces son muy egoístas, porque solamente se concentran en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Mis hijos, mi problema, mi situación. Queridos hermanos, tenemos que esclarecer por qué vamos a orar. Hermano, yo quiero que oren por mí. ¿Pero por qué, hermano, específicamente?
Bueno, de todas las peticiones, yo creo que la más importante es esta. Bien. Yo creo que de todas mis peticiones es muy importante la salvación de mi esposo, de mis hijos. Bien. Yo creo que es muy importante. Mi amiga, mi hermano no tiene trabajo. Hermano, eso está muy bien. Querido hermano, tenemos que orar por propósitos definidos. Y tenemos que mantenernos en oración. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. Hermano, no pensemos que por nosotros repetir frases bonitas que en un momento de nuestra vida cristiana fueron muy emotivas, esas frases se convierten en un modelo para mí y ya en mi rutina. Hermanos, guardémonos de usar vanas repeticiones. Cuidémonos de nosotros orar sin pensar, sin entender que estamos delante de Dios en su trono. En el libro de Eclesiastés encontramos algo interesante que dice: cuando vaya delante de Dios, ve más para oír que para hablar. Porque acuérdate que Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Cuando tú vayas delante de Dios, sé muy cuidadoso con lo que vas a pedir. Si usted se pone a pensar en a veces cómo oramos, Señor, ven y toma control, entonces Dios no tiene control de la cosa. Tú no quieres decir eso. Tú lo que quieres decir, más bien, Señor, ven y ayúdame en estas circunstancias que son difíciles para mí. Yo sé que tú estás en control. Ayúdame a confiar y descansar en ti. Eso es lo que a veces queremos decir. Pero a veces usamos frases que comúnmente escuchamos o que comúnmente utilizamos, pero que no siempre pensamos lo que estamos diciendo. A veces yo mismo me estoy orando y digo, Señor, y a veces lo hago, hermano, con mucho cuidado, Señor, ten misericordia de nosotros. Y yo a veces me digo en mi corazón, pero Dios siempre tiene misericordia de mí. A veces usamos esa frase en una expresión sincera. Bien, cuando es una expresión sincera delante de Dios, utilícela. Pero cuidado, si usted está utilizando esa misma frase todo el tiempo como una vana repetición, porque recuerde, no olvide que Él siempre tiene misericordia de ti. Siempre. Nunca te paga como tú te mereces. Él nunca te destruye ni te mata como te mereces por tu pecado. Él siempre es paciente y compasivo. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Líbreme, Dios. Cuidado con la frase que utilizamos, hermanos, porque pueden estar siendo simplemente vanas y huecas repeticiones que siempre utilizamos, que no tienen ningún valor en la oración. Pero otro sentido, también en segundo lugar, cuidémonos de la oración de los fariseos. Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuidémonos de que querramos orar para que otros oigan. Que estamos haciéndolo realmente para que los vecinos digan, wow, Dante es un hombre de oración. Yo siempre lo escucho gritando y voceando a las 6 de la mañana. ¡Oh, gran Dios! Y, oye al vecino Dante, qué hombre tan piadoso. Y yo, wow, ya el vecino me escuchó. Ya él sabe que soy cristiano. No, amado hermano, no hagamos eso. Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos, oídos por los hombres. Y ya, como tú lo que querías, que la gente pensara bien de ti, ya tienes tu recompensa. ¿Qué significa eso? No vas a obtener nada de Dios. Dios no va a responder tu oración porque tú no estabas orando. Tú estabas usando
la oración como un medio publicitario para ti. Yo, Dante, un hombre piadoso. Entonces, dígame usted no estaba orando. Ya tuviste tu aplauso de tus vecinos, de tus amigos. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Oigan bien, el objetivo de ello era ir a la casa de la viuda a acabar con todo, a comerse lo que había, a llevarse el dinero de la pobre mujer, a destruir a esa familia. Y como le daban su buena sopa, su frijolito y su carne, entonces se paraban con su barriga llena. Vamos a orar para que Dios bendiga este hogar. Qué hipócrita. Por eso el Señor Jesucristo dice, ay de vosotros, devoráis, van a comerse a la gente y lo que la gente tiene. Y como pretexto, de paso, hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Amados hermanos, guardémonos. La oración debe ser secreta delante del Señor. La oración debe de ser con un propósito de glorificar a Dios y que Dios responda a nuestro ruego y clamor. No debe de ser para ser oída. Ese propósito no debe de estar allí. No debe ser con vanas repeticiones. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cuando oramos no debemos olvidar esto. Y en último lugar, amado hermano, oremos en el nombre de Cristo. Oremos en el nombre que es sobre todo nombre. Clamemos recordando las promesas que el Señor ha hecho, que es de su plenitud que tomamos, como dice Juan 1:16. Cuando oramos, estamos pidiendo de las gracias que están allí guardadas para nosotros. Cuando oramos, tenemos que ir en el nombre del Señor, como dice Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Jesucristo dice, lo haré. Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Miren quién es que está respondiendo. Cada vez que oramos con fe, con humildad, con alegría, derramando nuestro corazón sinceramente delante del Señor, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo, porque aquí hay una promesa importante. Cristo se va a glorificar haciéndolo Él, cumpliendo Él nuestro ruego, nuestra oración. Toda respuesta y don que pedimos viene de Dios. Toda petición viene de Dios. La oración debe de ser hecha a través, por mediación de Jesucristo. Y queridos hermanos, usted no va a encontrar ningún pasaje en las Escrituras donde se mande a pedir a través de otra persona que no sea Jesucristo. Y aquí encontramos esto, y esto es importante para la iglesia. La iglesia, en muchos sentidos, está perdiendo los principios más básicos y sencillos de la palabra, como la oración. Sabemos que oramos a Dios. Sabemos que lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios. Pero a veces cuando oramos, no buscamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Y quiero que tome nota en este sentido. Una de las cosas que más le preocupaban a Moisés, que más le preocupaban a Daniel, era el cumplimiento de las promesas de Dios. Señor, ha llegado el tiempo y la hora de lo que tú habías prometido. Señor, ¿qué dirán de tu gran nombre? Hermanos, ellos clamaban en oración
y evocaban a las promesas, señalaban a las promesas del Señor, lo hacían era para la gloria de Dios. Por eso es que cuando usted ora, recuerde delante de quién está orando y a través de quién usted debe de orar. Porque no olvide que usted continúa teniendo un pecado remanente que le hace muy torpe para orar. Le hace muy débil para orar. Y a veces estamos orando y no pedimos como conviene. Pedimos para nuestros deleites. No pedimos conforme a su voluntad, sino para que se haga lo que nosotros queremos. Al fin y al cabo, se convierte en una oración tan débil y frágil que si el Espíritu Santo no te ayuda, que si el Señor Jesucristo no estuviera intercediendo por ti, eso sería una vana y hueca y muerta oración. Por eso, amado hermano, medita qué importante es tu tiempo de oración en tu casa, cada vez que te inclinas delante de Dios a orar. Qué importante es el tiempo de oración. Aquí, en el culto de oración, nosotros no lo llamamos reunión de oración, lo llamamos culto, porque presentamos nuestra alma, nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Leemos las Escrituras, meditamos las Escrituras, cantamos alabanza al Señor, oramos. Hermano, ¿eso es un culto? ¿Es culto a Dios? ¿O solamente la adoración es cantar? No. La adoración no es cantar, como algunos salmistas por ahí quieren expresarlo. Vamos a adorar a Dios. Ahora esto se va a poner bueno porque vamos a adorar a Dios. Y ahí viene el pastor ahora con la parte triste, la predicación. No. Todo esto es parte de la adoración. Estamos adorando a Dios en la predicación, en la oración. Cuando nos reunimos aquí, en el culto de oración, venimos a presentar nuestras almas en su sacrificio vivo delante de Dios. Por eso usted ve que aquí meditamos en la palabra, en el libro de los Salmos. Estamos leyendo ese libro y meditando, llevando nuestras almas, aprendiendo del Señor y sus caminos, de su voluntad, de cómo aprender a orar. Pero, amado hermano, luego derramamos nuestra alma en alabanza y también en oración. Eso es un culto, no es otra cosa. Así que, amado hermano, meditemos en esto. Dios responde a la oración del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero esa oración debe de ser sincera, entregada de todo corazón a Dios. Recuérdalo, cuando oras, ¿a quién estás orando? A Dios. ¿Y dónde está Dios? En su trono. Tú estás pisando tierra santa cuando estás orando. Quítate la sandalia, humíllate delante de Él, arrepiéntete de tu pecado y ve con un corazón humilde, clamando por esas necesidades. Ve sin cesar, persevera, lucha en oración, sin cesar, como Cristo que oraba intensamente. Únete a la iglesia, no solamente en tu casa ahora, únete a la iglesia en el culto de oración. Únete al cuerpo de Cristo que está orando con propósitos definidos, con una lista específica de peticiones que queremos que Dios responda. Únete al cuerpo de Cristo y oremos en el nombre de Cristo. ¿Qué significa eso? Mirando a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios. Oremos mirando las promesas que Él ha hecho y clamando en el espíritu y en el corazón de esas promesas. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a ver que Dios quiere que nuestra oración cambie, que sea transformada para que sea más bíblica, más espiritual, más llena de Cristo, más en el poder del Espíritu y más intensa, como aquella viuda que iba
todos los días delante del juez injusto. Hazme justicia contra mi adversario. Todos los días, todos los días. Y el juez la ignoraba y la ignoraba. Hasta que un día dijo, ya le voy a hacer justicia. No me deja tranquilo esta mujer. Y Cristo toma ese ejemplo y dice, oren así, sin cesar. Oren sin cesar. Nuestro Dios no es un juez injusto. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Él no te va a dejar en la puerta esperando. Él te va a decir, entra a mi trono. Entra a mi casa. Dime qué deseas. Y allí derrama tu corazón, humilde y sinceramente, en el nombre de Cristo, para gloria de nuestro Dios y Padre. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque en la oración tú quieres algo más que un simple hablar. Tú quieres hombres y mujeres humildes y conscientes. Conscientes de su propia condición de pecadores, de su necesidad de Jesucristo y de la gran y gloriosa verdad de que están delante de un trono terrible y de poder, pero también de gracia y de misericordia. Oh Padre, ayúdanos a orar con todo nuestro ser, sin cesar, como nuestro Salvador y Señor. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.